Lucas capítulo 5. Durante los meses de verano vamos a estar viendo algunas escenas de los evangelios en el que vamos a considerar que Cristo es supremo. Cristo es supremo. Nos faltaría verano y años para poder ver la grandeza de Cristo. Es más, consideremos que nos faltará eternidad y nunca llegaremos a ver la grandeza de Cristo en su totalidad. Y vamos a considerar en estos meses que Cristo es supremo. Cristo está por encima de todo. Él está sobre todo. Él creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Él sustenta la creación. Él es el primogénito entre los que durmieron. Él fue el mayor en la resurrección. Él es el Dios hecho hombre. Él reveló al Padre. Vimos su gloria. Su gracia con nosotros ha sido gracia sobre gracia. En esta mañana vamos a ver que Cristo es supremo y sana cuando quiere. Lucas capítulo 5, vamos a leer el pasaje y ahora entraremos a considerar esta verdad que encontramos en este texto. Cristo es supremo y sana cuando quiere. Dice así Lucas capítulo 5, versículo 12. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra lo dejó. Y él, Cristo, le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Y su fama se difundía, la fama de Cristo, se difundía cada vez más. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero, con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Vamos a orar. Señor, necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. No hay capacidad en nosotros para poder entender tu palabra. Sí, para comprender las palabras, el significado de las palabras, pero solo por medio de tu Espíritu Santo podemos entender sus implicaciones, conocerte a ti por medio de ella, creer las verdades que en ella tú has revelado, y solo por tu Espíritu Santo nuestro corazón puede ser santificado, cambiado y responder para tu gloria con obediencia. Por eso no queremos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Así que rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo prepare cada corazón, obre en cada mente y corazón de los que estamos aquí, Señor, para que tú transformes nuestras vidas, para que tú traigas salvación a los perdidos, para que traigas convencimiento de pecado también a los creyentes y para que tú pongas deseo en nuestros corazones de honrarte como soberano que tú eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Recuerdo en una película de dibujito animado, Aladín, supongo que todos la habéis visto, una frase que me llamó siempre la atención. Cuando el malvado de la película, ese mago Jafar, ambiciona ser un ser grande, el mayor ser con todos los poderes, al final de la película él se convierte en un gran mago, pero Aladín le dice: bueno, hay uno que es superior a ti y es este genio de la lámpara. Y este mago ambicionó y le mandó al genio de la lámpara que le convirtiera a él como otro genio superior. Y ese mago se transforma en un genio de la lámpara, le dice a Aladín que el ser genio conlleva grandes poderes cósmicos. Y le dice, y un espacio chiquitín para vivir. Y entonces la lámpara se lo traga. Grandes poderes cósmicos, pero también un espacio chiquitín para vivir. Lamentablemente, esto es lo que en muchas ocasiones creemos que Dios es.
Este cuento es un cuento que simplemente nos sirve para traer una ilustración a nuestra vida. En muchas ocasiones esta es la forma equivocada y ofensiva que tenemos de ver a Dios, como un genio de la lámpara, que cumple nuestros deseos y creemos que tiene la obligación de cubrir nuestras necesidades. Puede que no lleguemos hasta tal punto de reducir a Dios como este genio de la lámpara, pero de manera natural, sea consciente o inconscientemente, a causa de nuestro pecado y por nuestras necesidades, nosotros creemos que Dios está obligado a cumplir ciertos deseos y nuestras supuestas necesidades, y tenemos la expectativa de que si Él es bueno y poderoso, ¿por qué no me va a dar esto? Creer que podemos hacer que Dios cumpla nuestros deseos ha sido, está siendo y será enseñado por muchos falsos maestros que utilizan la palabra de Dios, la tergiversan para decir que Dios está a nuestro servicio para cumplir lo que nosotros queramos. Algunos dicen que la oración es la forma de torcer el brazo de Dios. Lo he escuchado yo con mis oídos. Torcemos el brazo de Dios con nuestra oración, como si estuviéramos echando un pulso. Algunos han dicho, podemos orar a Dios tan insistentemente que obliguemos a Dios a hacer lo que nosotros le pedimos. Otros dicen que nuestras oraciones aseguran que Dios cumplirá lo que pedimos solamente diciendo en el nombre de Jesús. Utilizan Juan 15:16 cuando dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Así que en el nombre de Jesús se convierte en una fórmula para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Algunos han usado Marcos 9:23, que dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Hasta lo vemos en los móviles, ¿verdad? En mensajes que se toman este versículo fuera de contexto para decir, todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces reducimos a Dios a una especie de genio de lámpara que está a nuestro servicio y convertimos nuestros mismos deseos en la fuente del poder para hacer que Dios cumpla lo que le pedimos. Y si yo creo que Dios lo puede hacer, lo hará. Eso no lo enseña la Biblia. Dicho de esta manera, parece exagerado, pero no lo es. No lo es, de verdad. En muchas ocasiones en nuestra vida tenemos esa expectativa de pensar que Dios tiene que obrar para cumplir nuestras expectativas de un trabajo, de una pareja o un matrimonio, expectativas que creemos que Dios puede hacer para sanarnos de una enfermedad, para la salvación de nuestros seres queridos. ¿Cuántas y cuántas cosas creemos que Dios las va a hacer posible porque tiene poder para hacerlo? Es más, a veces decimos, ¿por qué no? No es malo lo que estoy pidiendo. Santiago dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Y pedís para gastarlo en vuestros placeres y deleites. Y entonces en ocasiones se toma ese texto para decir, bueno, yo no estoy pidiendo nada propio. No para mí, ni para mi deleite. ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Por qué Dios no va a querer hacer esto si es bueno? ¿Por qué Dios no me ha respondido a esta petición? ¿Por qué Dios permite que me pase esto a mí? ¿Por qué Dios no salva a mis familiares? ¿Por qué Dios no me da el trabajo que necesito? ¿Por qué Dios no me sana de esta enfermedad? ¿Por qué no parece haber el resultado deseado de la predicación de la palabra de Dios? Y tantas otras preguntas que podemos añadir a esta lista, que nos frustra en muchas ocasiones y el origen está en nuestro desconocimiento de quién es Dios y quién es Cristo. Y por medio de este pasaje, en esta mañana, con la ayuda del Señor, nos sometemos a esta enseñanza que está en este escrito y que responderemos a estas preguntas. Escucha, ¿qué debo esperar de Cristo si es supremo? ¿Cómo debo estar en la expectativa del hecho de que Cristo sea supremo? Otra pregunta que vamos a responder es, ¿cómo responde Dios a mis peticiones? O otra pregunta como esta, ¿qué expectativa debo tener sobre lo que esperar que Dios haga? Así que vemos en este pasaje que Cristo es supremo y sana cuando quiere.
Vamos a ver 2 puntos en este texto. Lo primero que vemos en los versículos del 12 al 14 es que Cristo no tiene límites para sanar más que su voluntad. Esto es, Cristo es supremo sobre la enfermedad, no tiene límites más que su voluntad. Podríamos decirlo en otras palabras, Cristo no está limitado ni condicionado por nada, sino por su propia voluntad soberana. Lo repito, Cristo no está limitado ni condicionado por nada, sino por una sola cosa. ¿Y cuál es? Su propia voluntad soberana. Mira lo que dice el texto, Lucas 5:12. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, esto nos habla de un lugar geográfico que no toma el protagonismo de la escena histórica real. Es decir, Cristo está pasando por una ciudad, pero da igual qué ciudad, no nos importa. El punto aquí no está limitado en la ciudad concreta. Esto podría haber sucedido en cualquier lugar físico, pero el pasaje paralelo, Marcos 1, por el versículo 39, podría ser una ciudad de Galilea. Lo que sí sabemos por el pasaje paralelo de Mateo 8 es que Jesús ya estaba siendo seguido por una multitud. Esa multitud le seguía después de haber bajado el monte y entonces estaba entrando en una ciudad. Versículo 12. He aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y el narrador, movido por el Espíritu Santo, nos muestra que esta escena sucede de manera repentina. Cuando dice ahí ese pasaje, esas palabras, he aquí, había allí, está mostrando que no solamente había allí un hombre, sino que de repente un hombre que había allí con lepra hace algo de manera repentina. Parece que este fue un encuentro fortuito, algo que no estaba programado, que se inicia por la iniciativa del leproso. No es Cristo quien busca al leproso, es el leproso quien va al encuentro de Cristo. Y la presentación del leproso nos indica unos detalles importantes. En primer lugar, el hombre leproso es conocido por el pueblo. Es decir, la obligación de los leprosos en aquella época era vivir fuera de la ciudad. Ellos debían mantener la distancia social que hemos experimentado con esto del COVID, pero no es temporal. Imagínate este aislamiento, este confinamiento, mientras la enfermedad perdure. Y no es una enfermedad que como un resfriado se puede ir y volver, o puede durar más o menos tiempo, sino la lepra no tenía cura. Es decir, cuando uno era contagiado de esta enfermedad, ya sabe que su vida está destinada a vivir fuera de la ciudad. Si tienes familia, fuera de tu familia, aislado y llevabas cascabeles y cosas que anunciaban que tú estabas por allí, y si alguien escuchaba los cascabeles, sabía que había un leproso cerca. Es más, ellos deberían de estar chillando, inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a él. Este leproso seguramente sería un hombre de esta ciudad, conocido, que ha vivido fuera de la ciudad, que ahora no puede resistir el hecho de que Cristo está entrando en su ciudad. Por tanto, no era un desconocido, sino que es posible que el único enfermo de lepra de esa ciudad fuera ese hombre. Porque el texto dice, había allí un hombre. Entonces, el texto nos está diciendo que él era el leproso de esta ciudad. Era bien conocido, el leproso de la ciudad. Otro detalle, segundo detalle que vemos de la descripción de este hombre. El hombre estaba gravemente enfermo. Es decir, no hay duda de su enfermedad. No había tenido un rasguño o tenía una manchita y dudábamos si era lepra o no. Observa que el texto dice, había allí un hombre lleno de lepra. ¿Qué significa lleno de lepra? Hasta los topes. Estaba cubierto de lepra. La lepra había llenado todo su cuerpo. Enfatiza la abundancia y la plenitud de algo. Esa palabra lleno se usa para describir las cestas que sobraron de los milagros de los panes y los peces. Y sobraron unas cestas y estaban llenas. Ese hombre no se dudaba de su enfermedad, era un hombre minaíto de lepra. Todo su cuerpo estaba completamente afectado por la lepra. Esto nos indica
que la sanidad de ese hombre fue una sanidad real. No se especula si en realidad ese hombre tenía eczema o si ese hombre en realidad tenía psoriasis o cualquier otro tipo de enfermedad. No, esto era lepra. Y su sanidad fue real. A diferencia de otros leprosos que vemos en los evangelios que habían sido sanados y que iban en grupo, este hombre lleno de lepra estaba solo desde hace mucho tiempo. Versículo 12. ¿Qué sucede? Y cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos la iniciativa de este leproso. Se saltó la norma, se saltó el confinamiento. No hizo caso a las situaciones que se habían establecido de su aislamiento. Por los textos paralelos vemos que este hombre no se encontró con Jesús fuera de la ciudad. Este hombre entró en la ciudad. Vio a Jesús, fue a Jesús y estando en la ciudad, ese hombre se acercó a él. Este leproso conocía la fama de Jesús, porque simplemente vio la multitud que le seguía, vio al hombre que estaba siendo seguido por la multitud, y este leproso conocía la fama de aquel que era seguido por esta multitud. Pero escucha, este hombre no solo estaba desesperado por ser sanado y había escuchado que Jesús tenía el poder para sanarlo, sino que vemos, escucha que esto es muy importante, que Dios ha obrado en el corazón de este hombre antes de ser sanado. Porque su expresión fue una expresión de adoración. Este hombre, antes de ser sanado, fue salvado. Este hombre llegó a Jesús y hizo lo que Isaías hizo lo que Juan hizo cuando vio a Cristo Jesús, hizo lo que Daniel hizo cuando vio al Hijo de Dios, hizo lo que otras personas en los evangelios hicieron como resultado de haber sido perdonados sus pecados, y es postrarse. Es postrarse. Dice ahí, cayó sobre su rostro. Esta es la expresión externa, corporal, de reconocer la supremacía de Cristo. Este leproso reconoció que Cristo es supremo porque se postró a sus pies. Mateo 8 dice que se postró ante él. Y Marcos 1 nos dice que se arrodilló. Pero si juntamos todo, es sin duda una muestra de honra y sumisión. El postrarse, el arrodillarse y llevar el rostro hasta la tierra delante de los pies sucios de Cristo es sin duda una expresión externa de sumisión. Caer sobre el rostro indica que si se colocó delante de Cristo, le entorpeció su camino, no lo dejó seguir, estuvo delante del Señor y se inclinó bajo sus pies. Es una expresión de no tener derecho ni a mirarle a los ojos y estar dispuesto a ser considerado menos que nada, de estar debajo de la autoridad de los pies de Cristo. Estar dispuesto a que si tienes que aplastarme, yo lo reconozco, no voy a luchar. Otros se acercaron a Cristo con peticiones y con preguntas, necesitados y para poner trampas, pero cuando vemos a alguien en los evangelios postrado ante los pies de Cristo, escucha, encontramos una persona salvada y que reconoce la soberanía y la supremacía, el señorío de Cristo, aquel que recibe la gloria. Este leproso no adoró a Dios después de ser sanado, adoró a Cristo antes de ser sanado. Solo un creyente puede hacer esto. Solo un creyente puede reconocer el señorío de Cristo. Y eso nos lleva a postrarnos de manera figurada. De manera figurada significa que reconocemos que nuestra vida le pertenece a Él. Ya que Él murió y resucitó por nosotros, ahora nuestra vida le pertenece al Señor. Lo hemos leído en 1 Corintios 8. Hay un solo Señor. ¿Quién es?
Jesucristo. Y nosotros somos para Él. Y esto el leproso lo sabía antes de pedir nada. Lo primero que vemos que este leproso hace en su petición es reconocer el poder de Dios. Veamos lo que él dice. Versículo 12. Y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Observa que el ruego de este hombre no se expresa en una petición, sino en un modo afirmativo. Escucha, este hombre no le pide nada a Cristo. Es curioso. Observa que dice el texto, y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y observa esa frase, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Dónde está ahí la petición? Bueno, directamente no está, se asume que está pidiendo algo, pero su frase, su expresión es una afirmación, no es una petición. Señor, si quieres puedes limpiarme, así que límpiame. No, él no está diciendo esto, él se postra delante de Cristo y reconoce el poder de Cristo. Ruega una cosa, pero lo hace por medio de una afirmación, una convicción que este hombre tiene. Esta primera afirmación reconoce a Cristo como Señor. No dice Maestro, no dice Jesús de Nazaret. Él dice Señor. Esto es cierto, que muchos lo hacen o lo harán de modo externo. Cristo dijo, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Es cierto que muchos utilizan esta palabra para referirse a Cristo, pero este hombre no lo dice de boquilla, sino que con su lenguaje corporal y con el contenido de su ruego es un hombre que realmente conoce a Cristo como Señor. Esa palabra Señor es Kyrios. Kyrios significa amo, soberano, dueño. Esto es lo que hemos dicho antes, que este hombre reconoce a Cristo como quien es en realidad el Señor de los señores, el soberano, el supremo. Escucha, el hombre supremo, porque Cristo es hombre 100%, es Dios 100% y hombre 100%. Y este leproso se acerca y dice, tú eres el hombre supremo. No dejó de ser Dios, pero fue un hombre real. Y lo reconoce como el hombre que es Señor. Reconoce la supremacía de Cristo y acude a Él humillado. Esto se demuestra con la segunda declaración que hace. Lo primero que dice es Señor. La segunda declaración es que reconoce la voluntad soberana de Cristo. Dice ahí, Señor, si quieres. Es lo primero que reconoce. Señor, si quieres. Observa que el leproso reconoce su autoridad suprema. Reconoce que es la voluntad de Cristo, la perfecta voluntad. No solamente es la voluntad soberana, sino que es la voluntad perfecta. Porque hay soberanos en la tierra, ¿verdad? Que pueden ser dictadores, pero su voluntad, la voluntad de estos dictadores, es una voluntad depravada, mala. Cristo es supremo, tiene una voluntad suprema, soberana, pero además una voluntad perfecta. Que Cristo tenga este tipo de voluntad, que Cristo sea supremo, es lo que hace que nos muestre la afirmación de este hombre. Si quieres. ¿Qué significa si quieres? ¿Cómo es la voluntad soberana de Dios? 3 aspectos de la voluntad soberana de Dios. En primer lugar, la voluntad soberana de Dios es sabia. Este hombre no pone en duda la sabiduría de Cristo. Cristo es perfecto en saber lo que es lo mejor. ¿Lo crees? ¿Que Cristo es perfecto en saber lo que es lo mejor? ¿Que su sabiduría, que su voluntad es sabia? ¿Lo que está bien y está mal es aquello que Dios dice? ¿Que Cristo todo lo que hace es bueno, que no se equivoca, que no hace nada malo? ¿Crees esto? Porque esto es lo que nos arrastra a confiar en la sabiduría de Dios. Señor, que se haga tu voluntad porque yo sé que tu voluntad es sabia. Tú conoces todo en profundidad.
Tú sabes todas las opciones, tú sabes qué es lo mejor. No necesitas dedicar tiempo a evaluarlo. De por sí, Dios es sabio y rápidamente conoce cuál es la mejor voluntad. En segundo lugar, este hombre no pone en duda la bondad de Dios. Que la voluntad de Dios es buena. No solamente es sabia, sino buena. Confía en que aquello que Dios quiera es bueno para él. Este hombre leproso llega ahí y dice, confío en tu voluntad. Si tú quieres, puedes sanarme. Y este hombre confía en la voluntad buena de Dios. Este hombre está preparado para que si Cristo no lo sana, vuelva de nuevo a donde estaba. Confiado en que si Dios no lo quiere sanar, es una buena voluntad de Dios. Este hombre está esclavo de la voluntad de Dios, confiado en su sabiduría, confiado en su bondad. Si Cristo no quiere sanarlo, no muestra que Cristo sea malo o insensible o sin compasión. Lo que Cristo quiere siempre es bueno y justo. ¿Cómo? ¿Que alguien pueda perder a un ser querido, eso es bueno y justo? ¿Cómo que mi sufrimiento es bueno y justo? Sí. Lo que Cristo quiere siempre es bueno y justo. Y está en perfecta consonancia con su santidad. Cristo es santo y nunca se equivoca, ni tiene malas intenciones, nunca tiene un mal día. No lo hemos cogido de imprevisto y se equivocó en su voluntad. Sus razones tendrá. Eso es lo que nosotros debemos saber. La voluntad de Dios es buena, sus razones tendrá. No necesito saber por qué para saber que es bueno. Necesito saber que la voluntad de Dios es buena y entonces me importará muy poco el por qué. ¿Cuántas veces decimos que hay que responder a las cosas del por qué y el para qué pasan todas estas cosas? Mira, la voluntad de Dios es buena y me importa poco. Él sabrá, Él sabrá. Esto mismo dice Pablo en 2 Corintios 12. He rogado al Señor 3 veces para que quite de mí este aguijón. ¿Y qué ha dicho el Señor? Bueno, el Señor no ha querido quitarlo. No ha querido quitarlo. Es decir, el Señor en su voluntad ha querido que Pablo continúe sufriendo. No sabemos exactamente de qué forma, si una enfermedad o una persona que le estaba haciendo la vida imposible, le estaba haciendo sufrir. Lo que sí sabemos es una cosa, es que cuando Dios permite una situación que para nosotros es dolorosa y que nos chocaría, ¿por qué Dios va a permitir esto? Él también provee de su gracia. Y por eso Dios le dice, la respuesta divina a esta oración, a este ruego de Pablo, le dijo, bástate mi gracia. Lo que le está diciendo es que mi gracia en esta situación para ti es bastante. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, cuando sufrimos y dependemos de la gracia de Dios, entonces el poder se muestra como un testimonio de que solo por el poder de Dios nosotros estamos soportando cualquier situación que Dios permite. Cristo le aseguró que su gracia era suficiente para soportar ese aguijón y seguir de ese modo glorificando a Dios sin depender de las circunstancias externas. Este hombre, en tercer lugar, no pone en duda que la voluntad de Cristo sea independiente. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Cristo sea independiente. Significa que la voluntad de Cristo no puede ser tentada por nadie. Cristo no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, como dice Santiago 1:13. La voluntad de Cristo es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2, porque se reconoce que nadie puede forzar la voluntad de Dios. Esta es la realidad que este hombre sabe. Este hombre llega y le dice, si quieres puedes sanarte. Eso lo sé yo, dice el leproso. Tengo una convicción. Yo no puedo hacer nada para forzarte a hacer lo que tú quieras hacer. Tu voluntad es independiente. Reconoce que nadie puede forzar la voluntad de Cristo, que Cristo no está influenciado por nada ni por nadie para hacer lo que quiere hacer. Ni siquiera
Cuando nosotros nos hacemos daño, pensando que así vamos a forzar a Dios. Ni siquiera cuando ayunamos, pensando que esto forzará a Dios para que nosotros no suframos más el hecho de no comer. No, olvídate. La voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, está al margen de toda influencia. Ni siquiera Cristo está influenciado por la opinión de nadie, como veremos los próximos domingos. Cristo no está influenciado por nada ni por nadie. Su voluntad, la voluntad de Cristo, no se deja llevar por las influencias de la opinión pública. Cristo no vende el Evangelio por medio de satisfacer las necesidades físicas y materiales. Lo repito, Cristo no vende el Evangelio por medio de satisfacer las necesidades físicas y materiales de las personas. Y cuando por medio de satisfacer las necesidades físicas y materiales de las personas queremos presentar el Evangelio como algo más atractivo, vendemos el Evangelio. Cristo no utiliza la sanidad como una forma de conversión. No, Cristo, si sana a este hombre, no será para que ellos crean, para que el Evangelio sea más creíble, más aceptable. Escucha, las encuestas a Cristo no le importan. Las encuestas le importarán a los políticos, le importarán a los empresarios, le importarán a otros. A Cristo, a Dios, no le importa la opinión de nadie. No se va a dejar llevar por la influencia de la opinión de nadie. Las encuestas sobre Cristo y el Evangelio, ni cómo el mundo ve a Dios, hace que Dios cambie sus planes o le dé al hombre lo que el hombre le pide. Hace años leímos un libro, Una vida con propósito, una iglesia con propósito y todo lo que eso rodeaba. ¿Recuerda? Alguno de vosotros se acordará cuando ese libro se dio mucho bombo hace años. Gracias a Dios que por su palabra pudimos entender que eso no es bíblico. Así que si tienes un libro de ese en casa, de Rick Warren, o si te lo regalan, recházalo. No queremos estar influenciados por algo que no es bíblico. ¿Por qué? Porque ese libro decía que para aquí en Alcosa, como ellos hicieron en su iglesia, para que tenga el éxito el Evangelio, este hombre se dedicó durante varios meses a hacer una encuesta a todo el barrio, a toda la ciudad, diciendo, ¿qué esperas de una iglesia evangélica? Y en base al resultado de la encuesta, entonces ellos construyeron una iglesia conforme a lo que esas personas esperaban. Cristo le importa muy poco lo que piense Alcosa de nosotros. Escucha, a ti y a mí nos debe importar muy poco, más que vean el testimonio de Cristo en tu vida. Aquí no estamos para tender puentes, ni para que se nos vea más agradable, ni para que nos vean de una manera diferente. No estamos para predicar el Evangelio y vivir el Evangelio en nuestras vidas. Y a Cristo le importa muy poco lo que piensen de nosotros, a menos que nosotros estemos trayendo blasfemia al Evangelio. Entonces Cristo va a actuar. Porque no estaremos siendo columna y sostén de la verdad, sino estaremos trayendo blasfemia. Por tanto, hermanos, Cristo no está esclavizado como un genio de la lámpara. Cristo no es ningún genio al servicio de la voluntad del hombre, ni de sus hijos, ni de sus hijos. Cristo no ha prometido nunca cumplir nuestra voluntad, sino que Cristo nos ha prometido y nos ha enseñado que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es nuestra voluntad la que se debe alinear a su voluntad. Como este leproso dijo, si quieres, puedes sanarme. Este hombre afirma que lo único que impide que pueda ser sanado por Cristo, que es la voluntad de Cristo. Y se somete a esta voluntad soberana con este ruego en forma de afirmación. Primero afirma que Cristo es soberano. Segundo afirma que como soberano se somete a la voluntad de Cristo sin reproche. Este hombre se somete a la voluntad de Cristo sin reproche. En tercer lugar, la tercera afirmación es que reconoce el poder supremo de Cristo. Mira esta frase de nuevo. Señor, si quieres, ¿qué dice al final? Puedes limpiarme. Ese limpiarme es una sanidad completa. Pero observa que él dice ahí, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál es la afirmación?
Está implícito en esta afirmación el hecho de que sabe, reconoce que Cristo tiene el poder para limpiarlo. Este hombre reconoce que Cristo no está limitado por su poder. Reconoce que el poder de Cristo está por encima de todo, puede conseguirlo todo. Él es el Cristo creador, el supremo, el poderoso. Hizo todo lo que existe de la nada. No había una energía y empezó a desarrollarse. No había energía, no había nada. Solamente en la eternidad pasada estaba el Trino Dios en perfecta unidad, satisfecho completamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde la eternidad y nada más. Y en su soberanía Él decide crear de la nada, no porque nos necesite, no porque necesite a alguien, sino porque es su soberana voluntad. Cristo demostró con sus milagros no solo que su mensaje era verdadero, no solo que Él es el Mesías prometido, sino que también demuestra que Él es Dios, que Él es Dios. Es cierto que Cristo, como dice Filipenses 2, Él se vació de sus atributos, no es que dejó de ser lo que era, sino que no hizo uso de esos atributos. Pero Cristo nunca usó esos atributos divinos para soportar las debilidades humanas, como el hombre. Él se hizo hombre sin el uso de sus atributos para sufrir y para vivir como hombre. Pero Él, Cristo, sí enfrentó la humanidad con sus debilidades humanas y la tentación sin pecado en el poder del Espíritu. Por tanto, tenemos un mediador perfecto. Pero Cristo sí manifestó su gloria divina por medio de usar sus atributos como testimonio de su poder, testimonio de su divinidad. Así que no pone en duda que Cristo puede. Claro, cuando tú y yo oramos, o cuando las cosas que deseamos no suceden, una de las cosas que puede suceder es que pensemos, claro, Dios no puede. De manera inconsciente podemos llegar a pensar que hay poderes que impiden la voluntad de Dios. Imposible. Cristo es supremo, su poder está por encima de todo. No hay nadie que pueda frenarlo. Este hombre reconoce que si no lo sana no es porque no pueda, sino porque no quiere. Y esto no significa que no sea sabio, o que no sea bueno, o que esté condicionado por satisfacer a los demás. La pregunta es, ¿estás tú convencido de esto? ¿Que si Dios no hace algo es porque no quiere? Esto es lo que la Biblia enseña. Si nuestros seres queridos no creen, no es porque Cristo no es capaz de hacerlos creer, sino porque Él tiene misericordia ¿de quién? De quien quiere tener misericordia. ¿Y Él endurece a quién? A quien Él quiere endurecer. Este hombre demuestra que por la fe que Dios le ha provisto, incluso un hombre lleno de lepra, que vive solo, sin poder acercarse a nadie, que si tuviera familia no podría acercarse a ellos, que no tiene la esperanza en los médicos, que no tiene la esperanza de un tratamiento en Estados Unidos, que no tiene la esperanza en una vacuna, no tiene la esperanza en nadie para sanarlo ni librarle de la situación extrema. Incluso este hombre estaba confiado y sometido a la voluntad de Dios y aceptaba que Cristo, siendo poderoso para sanarlo, pudiera no querer sanarlo. Tremendo, tremendo. ¿Cómo es tu confianza en la voluntad de Dios? ¿Tienes algún reproche acerca de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Prefieres que tu vida fuera de otra manera? Y por eso aparentas confiar en Él, pero en realidad tú quieres dirigir tu vida conforme a tu propia voluntad. Lo que Cristo no te ha dado, eres capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlo. Aceptas lo bueno de Dios, pero pones en duda cuando Dios trae lo malo en tu vida. La mujer de Job disfrutó de las bendiciones de Dios. Le había dado a la familia bendiciones, ¿verdad? Dios había bendecido a Job y su familia. Era uno de los hombres más ricos de la época, del lugar. Tenía hijos, tenía hijas, tenía vivienda, riqueza, ganado, siervos, trabajadores, tierras. Pero cuando Dios permite a Satanás tocar las posesiones y la salud de Job, entonces la mujer que ha disfrutado
de todas las bendiciones de Dios, que se supone que es la que debe cuidar a este hombre en su enfermedad, la que debe limpiar las llagas de este hombre, y dice, mira, Job 2:9, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta mujer es un ejemplo de aquellos que en algún momento nos hemos revelado a la voluntad de Dios. Aunque sea temporalmente, durante un tiempo no hemos comprendido ni aceptado en ocasiones la voluntad de Dios. Esta mujer es una necia, alguien sin sabiduría, que solo adora a Dios cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, rechaza a Dios y lo maldice. Habla mal de Dios, pone en duda la bondad de Dios y culpa a Dios del mal cuando las cosas malas vienen. ¿Es esta tu situación? ¿Te has visto en algún momento de esta forma? No al punto de maldecir, pero sí en ocasiones, ¿verdad? Hemos luchado con la voluntad de Dios. Pero el verdadero creyente se muestra en este hombre, Job, y en este leproso también. Job es alguien que ha sido regenerado y salvado, sabio conforme a la palabra inerrante de Dios, conoce a Dios y por tanto, como consecuencia del conocimiento que tiene de Dios, de la bondad, de la sabiduría, de la independencia, del poder, de la gloria perfecta, de la santidad, este hombre hace esta declaración de dependencia de la voluntad de Dios. Job le dice a la mujer, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? ¿Confiaremos en Dios cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, entonces dejaremos de confiar en Él? Job está diciendo, mira, cuando recibo el bien de Dios no lo merezco. Y si Dios me da algo malo, precisamente es aquello que yo merecía. No tengo ningún tipo de reproche. Y Job terminó diciendo esto. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Aunque él tenía estas úlceras, Job tenía úlceras desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y cogía los tiestos y se rascaba, no había forma de aliviarse. Es decir, ante este sufrimiento de dolor continuo que en muchas ocasiones viene en nuestra vida, Job no dejó de confiar en el poder y en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la fe que Dios solo provee. Porque él conoce a Dios. Y ahora, conociendo a Dios, confía y reconoce cómo Dios hace y permite. En momentos así, los creyentes escuchamos esto y vemos imposible que podamos tener estas convicciones. Y por tanto nos conformamos con nuestra vida mediocre de creer lo fácil de Dios. Cristo es supremo y Él hace lo que le place. Pero esto debe guiar nuestras vidas cuando Dios trae sufrimiento, cuando Dios responde o no responde a nuestras oraciones. Pero este hombre reconoció a Cristo como supremo y se sometió a su voluntad perfecta. Aunque fuera en contra de su propio deseo, por el poder del Espíritu Santo, este hombre tenía esta convicción. Conocía a Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que obra en el creyente. Y está en nosotros, los creyentes, desde el momento de nuestra salvación hasta que seamos llevados a la presencia de Dios, el poder de Dios está en el creyente para hacernos crecer en el conocimiento de Dios. Y habiendo crecido en el conocimiento de Dios, vivir para agradar a Dios. Alaba al Señor por su suprema voluntad sabia, buena e independiente, y por su poder que lo capacita para hacer todo lo que Él quiere. Dios tiene poder para hacer todo lo que Él quiere. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel habla ahí, cuando el rey ha recibido un sueño y no hay nadie que sepa interpretar el sueño. Daniel es un judío salvado por la gracia de Dios que ha sido llevado a la deportación a Babilonia. Y allí en Babilonia él ora y dice así, Daniel 2:20, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el poder son de Él.
Observa esos dos atributos, la sabiduría y el poder. La sabiduría es la voluntad de Dios, el poder es la capacidad que Dios tiene para hacer su voluntad. Dios tiene poder y sabiduría y por eso Él debe ser bendito por los siglos de los siglos. Significa que la sabiduría y el poder son eternos. No habrá un día en que dejemos de hablar bien de Dios porque dejó de ser sabio o porque su poder se gastó. Dice el versículo 21, Él es quien cambia los tiempos y las edades. ¿Qué significa esto? Él controla el curso de los sucesos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las elecciones en Andalucía, en España, en cualquier sitio, todo está bajo el control y la voluntad de Dios. Por eso nosotros, un apunte al margen, en este punto de las cuestiones políticas, el creyente debe saber que Dios controla y nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quién lo está diciendo aquí? Uno que está en Babilonia. No está en Jerusalén diciendo el Señor domina y estamos aquí en Jerusalén tranquilos. No, el Señor es quien cambia los tiempos y las edades conforme a su sabiduría y su poder. Quita reyes y pone reyes. Esto es toda autoridad. Toda autoridad está bajo su voluntad. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Es decir, solamente por medio de que Dios te provea de sabiduría, tú puedes conocer a Dios. Dice el versículo 22, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Pasa al capítulo 4, versículo 34. Nabucodonosor ha sido humillado, ha sido tirado por los suelos, el soberano de la tierra. Nabucodonosor en aquella época no había otro como él. Él era el emperador de la tierra. Y después de haber sido humillado, Dios salva a Nabucodonosor. Es salvado por la gracia de Dios. Y dice ahí versículo 34, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué digo que Nabucodonosor es creyente? Porque solo un creyente puede hacer esto. Solo un creyente puede reconocer, alabar y glorificar a Dios por quien es. Y mira lo que dice, porque su dominio, el dominio de Dios, es un dominio eterno. No tiene ni principio ni fin. Y su reino permanece de generación en generación. Aunque el reino babilónico gobernaba, él estaba reinando por encima. Versículo 35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Escucha, mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo, esto es los ángeles y los demonios. Los ángeles hacen lo que Dios quiere y los demonios no pueden hacer lo que Dios no quiera. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano. Entonces, si nadie puede detener la mano de Dios, nadie puede forzar la mano de Dios. Y nadie puede decirle, ¿qué has hecho? Eso se lo decimos a los niños, ¿verdad? Cuando han cogido algo que no debían cuando eran pequeños. Eso se dice a alguien para decirle, mira, lo que has hecho es una locura. Lo que has hecho, esto no tiene sentido. Nadie puede decirle a Dios, ¿qué has hecho? Job dice en Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Que tú puedes hacer todas las cosas. Poder. Y continúa diciendo, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Propósito a qué se refiere? A voluntad, a plan diseñado. Poder y voluntad de parte de Dios no puede ser entorpecido. Isaías 43:13, Dios mismo dice de sí mismo esto, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, ¿y quién lo revocará? Nadie. Lo dice Dios mismo, desde la eternidad yo hago las cosas que yo quiero hacer, y no es antojadizo, sino que es sabio y soberano para traer un plan que le glorifica a Él. Y tú y yo estamos en medio de este plan.
Y este hombre, este leproso estaba en el plan de Dios y se sometió al plan de Dios y dijo, si quieres, puedes. Y si no quieres, yo sé que no es porque no podía, sino porque confío en tu voluntad. ¿Es esta la confianza que tenemos en el Supremo Cristo? Él gobierna la iglesia. Cristo está sobre nuestra vida. Su voluntad está por encima de todo. Su poder, su bondad, su soberanía. No lo reconozcas en la teoría, hermano. Esto no es teoría. Esto es la fe puesta en práctica. Ora, hermano, que el Señor te dé esta convicción, cree en su palabra, pone en práctica en tu vida la confianza en el Señor. No quieras buscarle los tres pies al gato, no quieras buscar otra versión de tu vida. Esta es la que Dios te ha dado y la gracia que Él te da es suficiente para vivirla, para su gloria. Confía y acepta su voluntad, pone en práctica la obediencia y la sumisión al Cristo que es supremo. No busques otro camino diferente al que Dios ha permitido y quiere para tu vida, que te llevará al camino del pecado, de la insatisfacción, la rebeldía. Si tú quieres otro camino, ese va a ser el camino del pecado, insatisfacción, rebelde. El camino estrecho es angosto. ¿Qué significa angosto? Sufrido. El camino estrecho también es angosto. Y no se cruza sin sufrimiento. Pero la gracia de Cristo es suprema. Es suficiente para llevarnos hasta su gloria y perfeccionarnos en santidad. ¿Recuerda Romanos 8:28? Te propongo que te aprendas Romanos 8:28 al 30 esta semana. Y si la semana no tienes suficiente, tienes 2 semanas. Pero memorízalo. ¿Cómo puede uno aprender la palabra de Dios? Como aprendíamos la tabla de multiplicar. Escríbelo en un papel, memorízalo, repítelo, ponlo en distintos sitios en tu casa. Y sabemos, ¿qué sabemos? Seguro, y estamos convencidos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, a estos también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, el Hijo, Cristo, sea, ¿quién? El primogénito, no es el primero, es el supremo entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que la voluntad de Cristo para este hombre fue sanarlo. Míralo, y terminamos. Versículo 13. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. ¿Tocó Cristo al leproso antes de sanarlo? Cristo tocó al leproso y mientras lo tocaba decía, quiero ser limpio. Ya está, nada más. Quiero. Esta es mi voluntad. Cristo demostró que su voluntad sanando, lo que solo Dios puede sanar, fue algo instantáneo. ¿Recuerda cómo es el Nesquik? El Nesquik lo echa y cuánto hay que esperar para que se disuelva. No como el Colacao, que hay que estar ahí dándole, ¿no? El Nesquik lo echa y rápido desaparece. Pues así fue, instantáneo. Fue sanado así. Pero no fue sanado de esa enfermedad, fue hecho sano por completo. Claro que Dios puede, pero la cuestión es si quiere. Y observa que le dijo, no hables nada más esto a nadie, ¿ve? Porque esto va a ser un testimonio para alguien. ¿Para quién? Observa que dice ahí el texto, versículo 14, para que les sirva de testimonio, les sirva. Es en plural, varias personas. ¿Y quiénes son? Los sacerdotes, los que no creían y deberían creer. Y Él ahora sirve de testimonio a los sacerdotes de la voluntad y el poder de Dios en Cristo. Y para terminar, observa que los versículos 15 al 16 es lo último que aprendemos de este texto. Cristo no está obligado a sanar para ser supremo.
No está obligado a sanar para ser supremo, porque la fama se extendía. Hay alguien que sana y venían a escucharle, pero no solamente a escucharle. Dice el texto que venían para ser sanados. Es decir, si hace falta escuchar para que me sane, yo escucho. Si hace falta que me dé comida, que tenga que escuchar para que me den comida, yo escucho. O ciertas cosas que se hacen. Cristo sabía cuál era la motivación de la multitud. Observa el versículo 16, esto es clave. Escucha, mira lo que dice el versículo 16. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? Pero lo que hace es un contraste con lo anterior. Mucha gente venía, pero a diferencia de que venía mucha gente para ser sanado, Cristo se iba a orar a lugares desiertos. Qué feo está esto, ¿no? Que vengan muchos a ser sanados por Cristo y Cristo entonces, a diferencia de sanarles y hacer que su popularidad suba, se va a lugares desiertos y ora. No necesita sanar para ser soberano y supremo. Él es supremo, a quien quiere sana y por más que venga mucha gente, eso no le va a forzar a sanar a todos ellos. Él coge y se va. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por corregirnos. Gracias por enseñarnos quién eres tú. Gracias por darnos la fe para poder crecer en el conocimiento de tus atributos. Cristo es supremo y Él sana cuando quiere. Tu voluntad es sabia, tu voluntad es buena, tu voluntad es independiente. Señor, creemos en el poder, en tu poder, pero necesitamos crecer en confianza en ti. Necesitamos crecer en sumisión a ti. Necesitamos aceptar tu voluntad como buena, agradable y perfecta. Y necesitamos, Señor, priorizar nuestra oración como tú lo hiciste, siendo hombre. Siendo hombre, Señor, supremo, tú dedicabas tiempo prioritario a la oración. Necesitamos orar. Necesitamos depender en oración de ti para conocer tu palabra, para vivir tu palabra, para aceptar tu voluntad, para confiar y gozarnos en tu voluntad, para apartarnos del pecado, para dejar de vivir la vida según nuestra opinión. Gracias por Cristo, que es nuestro Señor Supremo Salvador. A Él sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.